Buenas noches, Angélica. Ya estoy mandando el link del pretest y en unos 5 minutos comenzamos con el tema. Está en el chat de Teams. Ah, gracias, ok, ya lo vi. Ya, chicas, buenas noches. Vamos a comenzar con el tema de esta semana. eh, el tema 3 y 4. Vamos a ver melanoma y cáncer de colon. En cuanto al melanoma, tenemos que... ya, vamos a tener algunos tipos de cáncer en cuanto al cáncer de piel. El más frecuente va a ser el carcinoma vasocelular. Sin embargo, también tenemos un tipo frecuente que vendría a ser el melanoma. ¿Y de dónde viene esta palabra? O sea, ¿quién van a ser responsables? Los melanocitos
van a ser aquellas células pigmentadas que van a dar esa característica que se van a encontrar en la parte inferior del epidermis y su función es producir la melanina. Entonces va a haber una alteración a ese nivel. También puede haber una alteración genética relacionada con la mutación BRAF, así como habían mutaciones en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata asociadas al gen BRCA. Acá en el caso del melanoma, la mutación es el BRAF. En la epidemiología es el tumor cutáneo que causa más mortalidad. Los factores de riesgo, cuanto al cáncer de piel, vamos a ver que los factores de riesgo más asociados van a ser radiación ultravioleta, exposición prolongada al sol. Así que eso ya es un factor de riesgo característico en este tipo de cáncer. Factores de riesgo, radiación ultravioleta, quemaduras por sol, el fototipo de piel, que mientras sea un fototipo de piel más claro, tiene mayor predisposición por el melanoma, e historial médico de melanoma de familiares que hayan padecido melanoma o que el mismo familiar tal vez ya tenga un historial de cáncer de melanoma. Acá en el tratamiento vimos que habían otros tipos de cáncer que si no se podía hacer cirugía respondían se les va para la quimio. Acá mencionan que no se recomienda hacer quimio y que en cuanto al tratamiento va para la inmunoterapia. Como ya también estuvimos mencionando un poco, ahí tenemos algunos fármacos en la inmunoterapia y acá son unos dos aproximadamente, que es los que menciono. Y ojito porque de esa se preguntan. De melanoma tenemos, en cuanto hay algunos subtipos, tenemos el de extensión superficial, el nodular, el léntigo maligno y el lentiginoso acral. De estos, el más frecuente dentro del tipo de melanoma sería el melanoma de extensión superficial. Globalmente se han desarrollado reglas para facilitar su detección, la regla del ABCD y el signo del patito feo. Este de acá también es importante, les coloqué en su pretest y también lo han preguntado ya antes en el examen, así que considero que deberían darle también una revisada en cuanto a esto, la parte del... Y aparte porque también es importante bastante en cuanto al diagnóstico. Entonces, ¿cómo diferenciamos y en qué consiste el ABCD? El A viene de la simetría. Esto nos va a diferenciar entre algo que es benigno y entre algo que ya es maligno, que va para un melanoma. Se dice que el melanoma presenta asimetría. Los bordes de acá no son simétricos en comparación a este que tiene unos bordes simétricos. Acá vemos asimetría. Bueno, y esto va de la mano la simetría hacia la forma que va a tener. No se ve esta forma que se ve media redondeada y esta de acá que tiene una forma que ya no se ve bien o ha perdido, podría decirse su forma, por eso la palabra, y los bordes, estos van de la mano. Los bordes acá son regulares, más o menos te siguen un trazo, en cambio acá como es unos bordes son irregulares, es asimétrico en cuanto a forma y también tiene bordes irregulares, no es un borde definido. El color, preguntaron en ese tiempo por este, pero quién sabe que puedan preguntar, depende por asimetría o por bordes, diámetro o el otro parámetro. El color, se dice que es algo benigno si tiene un color único, pero si ya tiene de dos o más colores, entonces es un factor de riesgo que puede indicar melanoma. Ahora, el diámetro. Se dice que el diámetro, si es chiquitito, menos de 6 milímetros, puede ser un tumor benigno. Pero si este tumor ya es grande, tiene más de 6 milímetros, es un factor de riesgo para melanoma. Y evolución. Dentro del tiempo, desde que ha aparecido, de acá ha pasado un determinado tiempo, ha habido cambios. Si ha habido cambios mínimos, poco cambio, no ha crecido mucho, es benigno. Pero si dentro del tiempo que ha pasado, ha aumentado, ha cambiado, estaba así chiquitito, pasó un determinado tiempo y se volvió más grande, cambió en forma, cambió en color y todo esto evolucionando en el tiempo, es un factor de riesgo también para melanoma. Entonces, estos de acá son importantes, la simetría, la alteración en la forma que va a tener, los bordes que van a ser irregulares en melanoma, que vaya a tener dos o más colores, un diámetro mayor de 6 y que haya cambios en el tiempo. Y bueno, el signo del patito feo es, o sea, en comparación con los otros lunares que uno puede tener, este es diferente. Por ejemplo, estos dos tienen un parecido, son chiquititos, puede que tengan la misma forma, los bordes regulares, pero acá puede que haya uno distinto, ¿no? Uno que sea simétrico, que sea de bordes irregulares, que tenga dos o más colores, que sea más grande y que haya cambiado en el tiempo. Entonces, este distinto también es un factor de riesgo para el melanoma. Entonces dijimos que de melanoma teníamos varios tipos. El, mm,
A ver, creo que están escribiendo uno de sus compañeros. A ver, un ratito. Sí, el pretest, les mandé en el chat del grupo un link que les permitía acceder al equipo de Teams. Y cuando les permite acceder al equipo de Teams, ahí le estaba mandando justo el link del pretest por acá por el chat. Ya le estoy volviendo a mandar de nuevo. Me confirma si ahora sí se aparece. Mm, Vamos a ver. Segundo. En cuanto al melanoma, tenemos varios tipos de extensión superficial, que es el más frecuente, que es más frecuente en el tronco de los varones, como dijimos, dentro del melanoma, el más frecuente es la extensión superficial. ¿Y en qué parte predomina esto? Puede darse en el tronco, en extremidades inferiores en el caso de las mujeres, una edad promedio de 44 años. ¿Y cómo se ve esto? Se ve como una placa pigmentada, irregular, de color marrón oscuro o negro, como vemos acá. Bordes irregulares, lo que vimos que presentaban dos o más colores. em, de- y que dice que tiene una fase inicial radial y posterior vertical. Quiere decir que va a tener un crecimiento en extensión y en profundidad. Algo que le dé mal pronóstico es que tenga sobre todo en profundidad, porque eso abarcaría más planos y lo orienta más para algo maligno. Entonces, luego tenemos el melanoma nodular. Este es distinto y justamente como su nombre lo dice, es un nódulo o una pápula. Mm, no tiene directamente fase radial, sino una fase vertical. Esto quiere decir en profundidad. Puede que no crezca mucho en extensión, como lo vemos, está bien circunscrito como un circulito, pero sí crece en profundidad, o sea, tiene un crecimiento vertical hacia abajo. Y es por eso que este es de peor pronóstico. ¿Y cómo se ve? Como una pápula, como lo que se ve acá. Esto se ve algo plano, ¿no? Como una placa, pero esto ya es una pápula, un nódulo, puede ser de 1 a 2 centímetros de diámetro, puede ser simétrico, pigmentado o no, pero es de mal pronóstico. De esta manera la diferencia en la extensión superficial del nodular, la forma que va a tener, uno es una placa, esto es plana, y el otro ya es de bordes elevados, ¿no? Esta forma, nódulo o pápula. Léntigo maligno. Este de acá tiene algo característico que se da en áreas fotoexpuestas. Estos tipos de melanoma también son importantes, también los vi en preguntas, y siempre, como les decía a los otros grupitos, hay que buscar algo característico de cada uno. Melanoma nodular era un nódulo de pápula de crecimiento vertical. El léntigo maligno, sobre todo en áreas fotoexpuestas. ¿Qué áreas son más fotoexpuestas? La cara, el cuello, sobre todo estas zonas, es donde se va a presentar más frecuente el léntigo maligno. Si es in situ, se denomina léntigo maligno, pero si ya es invasor, o sea, in situ se queda en la misma capa, no abarca más. Pero cuando ya es invasor, que puede abarcar más zonas, entonces ya es léntigo maligno melanoma. ¿Y cómo se ve? Acá es una mácula. No es como el melanoma nodular, que era un nódulo, era de bordes elevados. Acá es similar en la extensión superficial en cuanto a esa forma, que es como una placa. Es una plaquita parduzca con márgenes mal definidos. La diferencia acá es que seguro si les dicen algo de un caso clínico en esto, es que puede que les mencionen algo de áreas fotoexpuestas y daño solar crónico. Eso sería característico en el léntigo maligno. En el lentiginoso acral es en extremidades, sobre todo en pies, manos, pies, en plantas, en aparato unguial. Eso es algo característico. Si les mencionaran alguna lesión que esté ahí, les mencionan en la planta del pie o en el dedo del pie, entonces ya piensen que es el lentiginoso acral. Es la forma más frecuente de melanoma en personas de raza negra y en asiáticos, y esta es su localización principal. Se observa en gente mayor y puede haber una posible relación con los traumatismos. Tenemos factores pronósticos como son el tipo de melanoma que hemos visto, de si es de extensión superficial, si es el nodular que tiene mal pronóstico, si es el lentiginoso
acral como este que aparece sobre todo en los dedos, en las plantas, palmas, o si es o si es el léntigo maligno que es en áreas fotoexpuestas. Tenemos esto de acá también es importante, el nivel de Clark y Breslow, que son factores pronósticos. Mientras más avance, es peor pronóstico. Tenemos el de Clark, clasifica la invasión del melanoma según hasta qué capa lo invade. Se dice que es de mal pronóstico, por ejemplo acá cuando ya invade tejido celular subcutáneo, abarca todas las capas, esto es un peor pronóstico. Sería un mejor pronóstico si solo estuviera acá en la dermis, hasta en la dermis papilar, pero a medida que va avanzando y va comprometiendo más capas, dermis reticular, tejido celular subcutáneo, se asocia a un mal pronóstico. Y Breslow indica la profundidad de la invasión del melanoma. Mientras más grosor, mientras más profundidad, es de peor pronóstico. Pues esto también lo preguntaron. Entonces, tenemos que si es in situ menos de 1 milímetro, dijimos, bueno, no es tan malo, pero a medida que tiene un mayor riesgo, es de alto riesgo, si ya pasan los más de 4 milímetros, o como les mencionaban en el ABCD, más de 6 milímetros. De si hay ulceración también, si hay regresión, el número de mitosis, si hay más mitosis también peor pronóstico, y si hay metástasis, mal pronóstico. En cuanto a las técnicas de imagen no invasivas, tenemos dermatoscopía, que es como si fuera una lupa que les va a permitir ver de manera más clara, a mayor tamaño, mayor aumento, las características en ese caso, de la lesión de la piel. Y les va a permitir identificar, más o menos según lo que ven, qué tipo de melanoma puede ser, pero esto es algo no invasivo, es como algo que les pueda orientar, pero eso no es confirmatorio. Siempre acuérdense de la biopsia. Sí, algo que les va a dar puede que tengan más o menos la impresión pero algo que les va a confirmar el gol estándar, el que les va a decir si este es un melanoma y es del tipo tal, es la biopsia. Entonces, no invasivas, la dermatoscopía, la fotografía corporal total más dermatoscopía digital. Pero acuérdense de esto, la biopsia les da el diagnóstico, les confirma. El crecimiento radial que dijimos en longitud y el crecimiento vertical en profundidad. El vertical en profundidad es de peor pronóstico. Diagnóstico molecular, dijimos que podía estar asociada a una mutación como el gen BRAF, en el 50% de los melanomas. Y también puede ser de utilidad en el tratamiento, como si hay una mutación de BRAF, se le puede dar un tratamiento adyuvante con Darabafenib y Trametinib. Y es de utilidad en el tratamiento en enfermedad avanzada con inhibidores del BRAF y MEK. Estadiaje. Tenemos siempre para el estadiaje el TNM, ya se acuerdan que lo mencionamos, la T de tumor primario, la N de los nódulos, los ganglios y la M de metástasis. En TX no se puede hacer un diagnóstico, no es identificable el tumor. En T1S es un melanoma in situ. De acá básicamente va de acuerdo al tamaño. Acá en T1 es hasta 1 milímetro, en T2 es de 1 a 2 milímetros. En T3 es de 2 a 4 milímetros y en T4 es más de 4 milímetros. Dijimos que era de mal pronóstico si sobre todo era más de 4 milímetros o más de 6 milímetros, porque ya abarca. Y esto puede diferenciarse A y B. A es sin ulceración y B es con ulceración. Eso en casi todos estos. T2 de 1 a 2 centímetros sin ulceración, T2A. T2B de 1 a 2 centímetros, pero con ulceración. Acá igualito. T3A de más de 2 centímetros hasta 4 centímetros sin ulceración. Y T3B de 2 a 4 centímetros con ulceración. Tratamiento de la enfermedad locorregional. Tenemos la cirugía en el caso del tumor primario. Y vemos que si el tumor tiene más de 0,8 milímetros, y sobre todo en el carcinoma vasocelular, con un tumor de más de 0,8 milímetros, si es positiva la biopsia de ganglio centinela, se hace una linfadenectomía. Sobre todo dijimos que si compromete el ganglio, se abarcó hasta ahí, entonces este es de mal pronóstico, puede aumentar el riesgo de metástasis. Entonces, para evitar esta situación, se recomienda hacer una linfadenectomía.
Tratamiento adyuvante que dijimos que se puede dar bueno, neoadyuvante antes de, si fuera antes de la cirugía, un adyuvante se le puede dar después de la cirugía. En este caso dijimos que no se prefiere la quimio, sino se prefiere la inmunoterapia en cuanto al melanoma. Y la inmunoterapia mencionaron estos dos, el nivolumab o el pembrolizumab. Dentro de estos dos, en una pregunta que vi el ciclo pasado fue por nivolumab. Decían, ¿no? ¿Cuál de estos se utilizaría en un cáncer, en un melanoma metastásico? Y les daban algunos fármacos. Y dentro de esos está la alternativa del nivolumab. Y si fuera que les mencionan, en ese momento no mencionaron el CTL4 ni el PDL1, pero sí son específicos. Bueno, si les mencionan el PDL1, sería con nivolumab. Y si fuera el CTL4, ipilimumab. Carcinoma de células basales es el otro, o este es el carcinoma vasocelular. Dijimos que este era el más frecuente y lo bueno es que raramente hacen metástasis, por eso que lo pusieron el melanoma al inicio, que era más agresivo que este. Factores de riesgo, dijimos que en cuanto al cáncer de piel, los factores de riesgo siempre van a ser la exposición a radiación ultravioleta, piel clara, inmunosupresión, a edad avanzada. Mientras avanza la edad, es más el tiempo en el que uno está expuesto a la radiación solar, el género masculino. El tratamiento, la excisión quirúrgica del carcinoma vasocelular va a ser la primera línea de tratamiento. Y sobre todo porque lo bueno es que no hacen metástasis, así que si están en los primeros estadios o lo que no comprometen mucho, entonces es más efectiva el tema de la cirugía. Si está localmente avanzado, definido como inoperable, bueno, puede tratarse con inhibidores de esta vía o la radioterapia, pero nada de quimio, o radioterapia o la inmunoterapia que acabamos de mencionar. Bueno, la inmunoterapia sobre todo en el caso del melanoma. Carcinoma de células escamosas. Bueno, este de acá, ¿qué tiene de característico? Es la segunda enfermedad cutánea más frecuente luego del carcinoma vasocelular. Aumenta en personas de piel clara. Puede surgir de nuevo, o sea, por primera vez, o en contexto de lesiones precancerosas, como queratosis actínica o enfermedad de Bowen. Entonces, si les pusieran o les mencionan algo de alguna lesión precancerosa, como queratosis actínica o justo enfermedad de Bowen, porque a veces ponen justo cositas clave y lo pueden sacar por ahí. Entonces, si mencionan algo de eso, y esto de acá, a diferencia del carcinoma vasocelular, este sí tiene más riesgo de metástasis. Entonces, si también mencionan algo de eso, pueden considerar un carcinoma de células escamosas. Pero siempre recuerden que el más frecuente es el carcinoma vasocelular. Y entonces los factores de riesgo para el carcinoma de células escamosas son iguales que los que para el vasocelular. Aumenta en personas mayores, en personas de fenotipo de piel clara. Puede presentarse acá como una placa eritematosa, sintomática o nódulo. El tratamiento, la excisión quirúrgica con márgenes de seguridad es la primera línea de tratamiento. Y si es localmente avanzado, inoperable y metastásico, bueno, se puede tratar con radioterapia. Este de acá preguntaron, carcinoma de células de Meckel. Fíjense, les digo en cómo se ve esta lesión, porque es bien característica. No la hemos visto esta forma de estas lesiones medias rojizas, medias violáceas, no la tienen los demás. Por eso dice que es una enfermedad muy rara, pero se presenta y con estas palabras lo vi, un nódulo color rojo violeta en una área fotoexpuesta. Bueno, la parte del nódulo color rojo violeta. Metástasis a distancia son frecuentes. Factores de riesgo, edad avanzada, radiación ultravioleta, inmunosupresión e infección por poliomavirus. Eso también es algo característico porque no hay otras que estén asociadas a infección por poliomavirus que aumenten el riesgo. Entonces, si les dicen paciente con la lesión del nódulo color rojo, violeta en un área fotoexpuesta con antecedente de infección de poliomavirus, piensen en carcinoma de células de Meckel. El no metastásico se puede someter a una cirugía con márgenes de seguridad de 1 a 2 centímetros y se asocia a una biopsia de ganglio sentinel. Y después se le puede administrar una radioterapia adyuvante en la región tumoral para mejorar el pronóstico. Entonces, ya hasta acá. Espero que haya quedado todo claro. A ver, vamos a hacer un review.
Entonces, de acá del melanoma dijimos asociado a la mutación genética BRAF, tenemos estos de acá, el ABCD, A de asimetría, alteración en la forma, B de bordes, bordes irregulares, C de color, aumenta el riesgo de melanoma si hay más de dos o más colores, diámetro si es más de 6 milímetros, y de E, evolución en el tiempo. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Empezó así y si terminó así? Factor de riesgo para melanoma. De estos melanomas teníamos de extensión superficial, que era el más frecuente, aparecía sobre todo en varones, en el tronco, en las mujeres podía aparecer en miembros inferiores, era una placa pigmentada irregular y que tenía crecimiento tanto radial en longitud como vertical en profundidad. Melanoma nodular era un nódulo, era una pápula que tenía sobre todo crecimiento vertical, o sea, en profundidad, y por eso tenía peor pronóstico. El léntigo maligno aparecía sobre todo en áreas fotoexpuestas, sobre todo cara, cuello. Si es in situ, léntigo maligno; si es invasor, léntigo maligno melanoma. El lentiginoso acral dijimos en extremidades, en palmas y plantas, sobre todo todo que sea paratunguial. Palmas, plantas, pensar en lentiginoso acral. Pudiera estar asociado a traumatismos. Factores pronósticos: si es más de 4 milímetros, es alto riesgo. Se abarca tejido celular subcutáneo, es alto riesgo. Técnicas de diagnóstico tenemos no invasivas, pero la que les va a confirmar es la biopsia. Diagnóstico molecular asociado a mutación de BRAF. Dijimos que acá se prefiere en melanoma lo que vendría a ser la inmunoterapia. Y sobre todo tenemos acá el nivolumab o el pembrolizumab. Acuérdense también esto, sobre todo el nivolumab. Si es PDL1, nivolumab; si es CTL4, ipilimumab. En cuanto al TNM, es el peor pronóstico más de 4 milímetros, y la diferencia entre el A y el B es que uno es sin ulceración y el B es con ulceración. Carcinoma de células basales o el vasocelular es el más frecuente. Las metástasis son raras y todo es asociado a edad avanzada, exposición ultravioleta, piel clara. El tratamiento de primera intención es la cirugía, y en caso se volviera inoperable y que ya haya hecho metástasis, se le puede dar radioterapia. El de células escamosas es el segundo más frecuente, tiene como antecedentes lesiones precancerosas como la queratosis actínica o la enfermedad de Bowen. Y acá sí hay más riesgo de metástasis. Los factores de riesgo van a ser los mismos que acabamos de mencionar para el carcinoma vasocelular. Igualito, la cirugía es la primera línea de tratamiento, pero si ya se vuelve avanzado o inoperable, radioterapia. En el carcinoma de células de Meckel es un nódulo color rojo-violeta en un área fotoexpuesta al sol. Acá las metástasis sí son frecuentes y tiene antecedente de infección por poliomavirus. Si no es metastásico, de la misma manera cirugía, y si es metastásico, bueno, y acá, como dice, se le puede administrar una quimioterapia, una radioterapia adyuvante a la región tumoral, o sea, una radioterapia después de la cirugía. Ya, ahora, cáncer colorectal. Es, del cáncer colorectal, estos dos temas nos corresponde hoy. Espero que cualquier consulta que tengan sobre carcinoma, sobre lo que hemos visto de cáncer de piel, carcinoma de células de Meckel, vasocelular, escamosas, o del melanoma, me avisan que lo vuelva a repetir. Les he tratado de mencionar justo cosas puntuales que ayudan a diferenciar uno de otro, porque entiendo que está ya acordarse tal vez de todos los subtipos y las características, entonces siempre algo puntual. Porque sí, algo que he visto que preguntan varias es en el caso de melanoma. En colorectal también hay algunas preguntas que pueden mencionar, pero en ese caso, bueno, siempre puede variar. No les puedo decir que va a venir tal vez más de melanoma y que tal que al final viene esta vez de colorectal. Así que igual vamos a repasar, vamos a ver cuáles son las cosas. Entonces, esta va a ser la alteración del epitelio del colon normal debido a la acumulación de cambios genéticos, epigenéticos, que transforman las células epiteliales y glandulares de adenocarcinomas invasivos. Según el GLOCAN, el 2018 es el tercero en incidencia y el segundo en mortalidad. En cuanto a la fisiopatología, tenemos la inestabilidad cromosómica, que va a representar el 65 al 70% de los carcinomas colorectales esporádicos. La mayoría van a ser esporádicos, como dice ahí.
Sí hay asociado a mutación, pero va a ser un pequeño porcentaje, un 15% hasta 20%. La mayoría van a ser esporádicos. Y de eso sí preguntaron. Decían, era como cuál es incorrecta o cuál es correcta. Entonces, la mayoría de los cánceres son de tipo herencia, decía como un 70 o 60, entonces eso era falso, ¿no? Porque la mayoría son de tipo esporádicos. Del tipo herencia tiene un pequeño porcentaje. Tiene, sí, me importa, pero es menos. Pueden estar asociados también a mutaciones, ¿no? Dijimos, así como el otro, el BRAF, acá tenemos el APC, el CARRAS y el TP53 están asociados a cáncer colorectal. Y también tenemos la parte de la vía de inestabilidad de microsatélites. En cuanto, esto acá también es importante y esto de aquí. Ay. Factores de riesgo, recuerda que tenemos no modificables como la raza, el sexo y modificables, obesidad, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, consumo de carne roja y procesada, tabaquismo, alcoholismo, son cosas que uno puede modificar o dejar. Y algunos hereditarios, justo como menciona acá, solo 5 o 10% hereditario. Entonces, si por ahí mencionan que el hereditario es 60, 70%, no es falso, eso sería el esporádico. Y de los hereditarios, ¿cuáles se encuentran? La poliposis adenomatosa familiar PAF, el síndrome no polipósico, síndrome de Lynch y el hematoma o el síndrome de Peutz-Jeghers. Están dentro de los hereditarios. También historial personal o familiar de cáncer colorectal esporádico. Y puede estar asociado también a enfermedad inflamatoria intestinal como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, también aumentan el riesgo de cáncer colorectal. Por eso es que en ellos, los que tienen sobre todo predisposición familiar, se les tiene que hacer screening para cáncer de colon desde etapas tempranas. A diferencia de lo que podría esperarse para una persona que no tiene esos factores de riesgo, en los que sí tienen hereditarios, su screening comienza mucho antes. En el cuadro clínico esto es importante. Recuerden algunos síntomas de cáncer de colon derecho e izquierdo y cuál tiene mejor y cuál tiene peor pronóstico, porque eso también preguntaron. En el cáncer de colon derecho es un cáncer anemizante. Entonces, acuérdense, cáncer de colon derecho, anemia. Van a encontrar anemia por déficit de hierro. Y en el cáncer de colon izquierdo predominan signos obstructivos o obstrucción. Puede que mencionen un cuadro en el que haya hábitos, cambio en el hábito intestinal, diarrea, constipación, que el paciente no haya ido al baño por determinado tiempo, heces con moco y sangre, está asociado a cuadros obstructivos en el cáncer de colon izquierdo y tiene mejor pronóstico. El cáncer de colon derecho es un cáncer anemia por déficit de hierro. También puede haber obstrucción, pero en la fase tardía. La obstrucción es más característica en un cáncer de colon izquierdo. Entonces, derecho con este cáncer anemia. Y este es de peor pronóstico. Entonces, si por ahí le dicen cuál es el de peor pronóstico, el derecho o el izquierdo, el derecho. ¿Y qué caracteriza que es un cáncer que hay anemia, ¿no? Anemia por déficit de hierro. Y en el cáncer de colon izquierdo tiene mejor pronóstico y tiene como algo más característico la obstrucción. En cuanto al diagnóstico, tenemos el que se hace la colonoscopía. Por la colonoscopía se puede realizar, tomar unas muestras y sacar biopsia, y ahí nos va a confirmar, como siempre la biopsia confirma, si es que eso no es, pero de frente no se puede ir a una biopsia, ¿no? Sino algo menos invasivo, de repente un test de sangre oculta en heces, y si ahí sale alguna alteración, se puede pasar a una colonoscopía, o si ya cumplió a partir de su screening, o se le ha dado algunos tratamientos, o tiene alguna sintomatología que indique de frente, ya puede ir a colonoscopía, y de ser necesario ahí se toma la biopsia y se confirma. Entonces, criterios diagnósticos: se hace una historia clínica con anamnesis, examen físico, exámenes auxiliares, laboratorio, imágenes, y se confirma con la biopsia. Exámenes auxiliares: se puede hacer un hemograma completo porque dijimos que el cáncer de colon derecho había anemia por déficit de hierro, entonces eso puede orientar. Perfil de función hepática porque puede haber metástasis hepática. Y marcador, el CEA, es de utilidad pronóstica, no es algo diagnóstico porque los marcadores no nos permiten diagnosticar. Así como dijimos, cuando
cuando vimos en cáncer de próstata que el PSA puede elevarse por diversos factores, ya sea prostatitis, ya sea infección, infecciones urinarias, ya sean procedimientos como la citoscopía o como colocaciones de sonda Foley, son cosas que pueden elevar el PSA y que no están asociadas a un cáncer de próstata. También hay esto de acá, el antígeno carcino embrionario puede elevarse en un cáncer colorectal, como también podría elevarse en otros tipos, no es específico de este. Pero sí tiene utilidad pronóstica. Antes de darle un tratamiento se le puede dosar cómo está el SEA y después de recibir el tratamiento se le puede volver a dosar para ver cómo va del tratamiento, si ha disminuido, si se mantiene. Entonces, tiene utilidad pronóstica. Pero para el diagnóstico utilizan la biopsia. Y la tomografía es para abdomino pélvica para demostrar extensión, si es que hay metástasis a otros órganos. Entonces, el tratamiento, la cirugía, así sea en etapa avanzada, ya no como en el carcinoma vasocelular, por ejemplo, que les dicen cirugía, pero si ya está avanzado, radioterapia, en cambio acá dice a cirugía, así sea una etapa avanzada. Y este de acá es una fija, podría decir. Bueno, no bueno, lo habían preguntado, no sé si es que lo vuelvan a preguntar, de repente no, pero este también es importante porque no solo para su examen de acá, sino en otras pruebas también siempre lo mencionan. ¿Cuál número mínimo de ganglios resecados en la cirugía de cáncer de colon? Tienen que ser 12. Y es algo para recordar más, es un dato. Número de mínimo de ganglios que se deben resecar en una cirugía de colon, 12. En caso de la radioterapia, que se utiliza para cáncer de recto, y la inmunoterapia va con nivolumab y pembrolizumab en etapas avanzadas. Esto ya vendría a ser en cáncer de recto. Ahí ya no va tanto la cirugía, tal vez ahí se prefiere la radioterapia. Y acuérdense, nivolumab, pembrolizumab también puede ir en el caso del melanoma. Ya, ahora vemos algunas preguntas. ¿Qué terapia sistémica, justo lo que acabamos de mencionar, qué terapia sistémica puede estar indicada en el tratamiento del melanoma metastásico? Participación, a ver, chicas, chicos. El nivolumab, no sé si estará Muy bien. bien, sí. ¿Y cuál era la otra alternativa que también se puede dar aparte de una inmunoterapia en el carcinoma metastásico? ¿El Pertu o era el otro? El pembrolizumab. Pembrolizumab. Entonces, el nivolumab o el pembrolizumab también pueden darse en en el melanoma metastásico. Estamos bien. Paciente varón de 84 años con antecedente de infección de poliomavirus. Tiene lesiones nodulares, color rojo, violeta en brazo derecho. No sé, un área fotoexpuesta. Lesiones nodulares, color rojo, violeta. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable? Es de Merkel, ¿verdad? Sí, carcinoma de Merkel. Dijimos que ese era algo característico que tenía antecedente de infección de poliomavirus y esto, lesiones nodulares color rojo-violeta. Carcinoma vasocelular es el carcinoma más frecuente, pero no te da este tipo de lesiones. El melanoma es algo muy general, no te está diciendo qué tipo de melanoma y ninguno de esos tipos de melanoma, ni el de extensión superficial, ni el nodular, ni el nodular solamente que son lesiones nodulares, pero no son lesiones colores rojo-violeta. Ni el espinoso o escamoso, sino que el carcinoma de Merkel es el único que tiene ese tipo de lesiones nodulares color rojo-violeta y que tiene ese antecedente. Ya. ¿Y cuál sería entonces el gol estándar en el diagnóstico del melanoma? La biopsia. Biopsia. Muy bien, dijimos sí. Se puede hacer dermatoscopía al inicio. Estas son pruebas, bueno, esta es una prueba no invasiva. Puede orientarte, pero lo que te va a diagnosticar, confirmar la biopsia. La tomografía, en este caso no, pero las tomografías en general, acuérdense que las piden cuando uno quiere ver si hay metástasis a otros órganos, así como acabamos de mencionar en el caso del cáncer de colon. Resonancia magnética no, y ni siquiera es mucho menos accesible que una tomografía y PET-CT también. Entonces, biopsia. ¿Qué cáncer de piel es el más frecuente?
El vaso celular. Muy bien. Carcinoma vasocelular es el más frecuente, dijimos. El melanoma era de lo que podía asociarse también a mal pronóstico, era lo que tenía eso. Pero el más frecuente, dijimos, carcinoma vasocelular. Este de acá ni siquiera le hemos mencionado, carcinoma de Meckel, acuérdense lo que acabamos de ver, antecedente poliomavirus y las lesiones nodulares color rojo-violeta. Melanoma maligno no, está asociado a esto, está asociado a áreas fotoexpuestas y a lesiones de sol, pero no es el más frecuente. Esto tampoco, carcinoma vasocelular. ¿Qué significa la C en el ABCD? ¿Era el color? Sí, muy bien. Entonces dijimos, teníamos siempre, pues decía, acuérdense del ABCD. A era de asimetría, B eran de bordes, si son bordes irregulares, aumenta el riesgo de remo. C es color, si presenta dos o más colores. D, el diámetro, si era más de 6 milímetros. Y E, de evolución en el tiempo. Si de acá, si empezó como una lesión de este tamañito y después de un determinado tiempo aumentó, cambió de forma, tuvo más de dos colores, es un criterio para melanoma. Y las otras alternativas no son. Marque la alternativa correcta sobre el cuadro clínico del cáncer de colon. Sería la E, no sé si usted está bien, sinceramente. ¿La E? Sí, está bien. Muy bien. Dijimos, a ver, en todas las etapas los pacientes presentan dolor abdominal y diarrea como primer síntoma. No, puede que ni siquiera lo presenten, no es exclusivo, porque hay justo lo que está acá por mencionar. Dijimos que había el que se localizaba hacia el lado derecho, el cáncer de colon derecho, que era anemizante. Puede que el paciente simplemente tenga un cuadro de anemia por déficit de hierro y no necesariamente curse con un cuadro de diarrea como primer síntoma. Así que no. Bueno, esto no son correctas. La obstrucción intestinal es más frecuente en el cáncer de colon derecho, falso, ¿verdad? Dijimos que era más frecuente en el cáncer de colon izquierdo. El cáncer de colon derecho tiene mejor pronóstico que el cáncer de colon izquierdo, falso. El de colon derecho era el de peor pronóstico y el de colon izquierdo era el que tenía mejor pronóstico. Entonces les dije que recordaban esa imagen. Y sí, el sitio en realidad más frecuente de metástasis distal es el hígado. Por eso que dentro del plan de trabajo ahí también se le pedía un perfil hepático porque podía ser metástasis a hígado. Ya. Criterio más importante, pronóstico en el cáncer de piel. ¿Qué más o menos les orientaría que esto se orienta para algo maligno? Este me da un mal pronóstico. Sería la profundidad, porque me acuerdo que había, Ujú. mientras más profunda era más peor pronóstico, más maligno, se podría decir. Sí, perfecto. Pero la profundidad de la lesión, como vimos en el nodular, había, dijimos, dos tipos de crecimiento, en extensión y en profundidad. Ese era el de extensión superficial, pero había el otro que era el nodular. Y algo característico era, por ejemplo, que su crecimiento era en profundidad y era el de peor pronóstico, abarca más capas. Y como dijimos, si hay una profundidad más de 6 milímetros, mal pronóstico. Entonces sí, la profundidad es el más importante que indica un peor pronóstico. Nosotros pueden orientarme al pronóstico, sí, que sea simétrico, indícame el pronóstico, que tenga colores distintos, o sea, están dentro del ABCD del melanoma, que aumenta el riesgo, pero el más importante que les diga que es malo, el de profundidad de la lesión. Y esto de acá que lo mencioné, número de
mínimo de ganglios resecados durante la cirugía de cáncer de colon es? 12. Y hasta ahí estamos con estos temas. Creo que nos sobran unos minutos. Espero que haya quedado todo claro. Entonces voy a ver la próxima clase. Vamos a ver acerca... mm, creo que les puedo comentar un poco de lo que vamos a ver la próxima clase, como para que ya se vayan acordando y ya cuando lo vemos. Obviamente lo vamos a hacer la próxima clase más. Ah, sí, Arnold. Disculpa, Mari Carmen, no quería interrumpir la clase, pero el pretest, o sea, no me aparece aquí el chat del Teams, no puedo ver el chat y no lo Ah, pude resolver hasta ahora, no sé si lo podrían mandar, pero por el chat del WhatsApp, porque en Teams no me aparece. ya, lo voy a mandar por ahí. Pero en realidad, bueno, mandé, de repente como ya estás en la reunión, por eso no se actualizó. Pero el primer link que mandé, decía para los que no tengan acceso al chat de Teams y a las grabaciones, se unen primero a ese link y entonces con eso ya va a permitir tener acceso al chat de grupo y ya debería permitir el acceso acá, tanto acá como a las grabaciones de las clases y de ahí, con eso ya se permite acceder. Es que siempre tengo que, en la grabación tiene que mencionar que mando el link del pretest, entonces por eso lo tengo que mandar por acá, pero también ya le he compartido al grupo para que se pueda resolver. Por acá también voy a mandar, por esta vez también te voy a compartir el link por el WhatsApp, pero trata de ver si entrando de ahí lo voy a volver a mandar el link del equipo y ya debería permitir el acceso acá al chat de Teams. A ver, voy a ir pasando también sino el link del post-test. Mm, ya. Y este sería el link del post-test. Y ahí estoy mandando. Esto es lo que vamos a ver el martes acerca de las neoplasias hematológicas. No lo voy a hacer simplemente tal vez mencionando algunas cositas puntuales como que para que vayan revisando y lo que vamos a también ver el martes, ya más detalles, claro. Recuerden que en neoplasias hematológicas tenemos en linfomas, tenemos linfoma de Hodgkin y linfoma de not Hodgkin. El no Hodgkin va a ser el más frecuente y va a ser más frecuente y más agresivo. Y este de acá, tiene mejor pronóstico. Del linfoma de no Hodgkin tenemos de células B y de células T. El de células B va a ser el más frecuente. Y esto de acá también les recomiendo revisar. Linfoma de agresivos, que lo vamos a ver, no se preocupen si ahorita alguna cosita no queda claro. La próxima clase a más detalle. Simplemente voy a aprovechar y mencionar cosas puntuales. Esto es importante que recuerden, síntomas B, porque esto ya le ha venido también preguntitas. Les dan unos cuantos síntomas y le dicen cuál no es un síntoma B. Acuérdense, síntomas B, fiebre, sudoración a predominio nocturno, sudoración nocturna y pérdida de peso. Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, síntomas B. De acá hay dos tipos de linfoma, agresivos e indolentes. Los agresivos tenemos el linfoma de células B grande difuso, ese es el característico ahí. Y el linfoma indolente tenemos a característico al linfoma folicular.
¿Qué es el linfoma agresivo y el linfoma indolente? El agresivo es el que tiene menor tiempo de evolución, o acá como una semana, tiene menor tiempo de evolución, menor tiempo. Y el linfoma indolente es aquel que es de evolución lenta, que no presenta, no avanza tan rápido, pero tiene evolución lenta y ya no hay cura, tiene mal pronóstico en realidad. Mal pronóstico, pero es de evolución lenta. Mientras que el linfoma agresivo se presenta en un menor tiempo. Del menor tiempo al agresivo, acuérdense, el linfoma de células B grandes difuso y el indolente, linfoma folicular. ¿Por qué? Porque pueden venir un casito así como este, en el que les digan, bueno, tal vez mujer de 62 años con un tiempo de enfermedad de 4 meses, crecimiento lento, y entonces, ya bueno, les dan todo esto. Y después les dicen qué tipo es. Y tal vez no les coloquen indolente de frente. Si les colocan entre un grande difuso y un linfoma folicular, ahí marcarían un linfoma folicular. Porque ven que es de crecimiento lento, de evolución lenta, entonces es un linfoma de tipo indolente. Y el de tipo indolente sería el linfoma folicular, el más característico. Aquí, justo lo que les mencionaba esto, acuérdense. Fijo de indolente. Indolente no solamente es el folicular, el linfocítico de células pequeñas, zona marginal, pero es el más característico. Y de agresivo es el linfoma de células B grande difuso. A mayor edad aumenta el riesgo del linfoma de células B. Y en el diagnóstico, biopsia de adenopatía, se confirma y se identifica el subtipo, cuál es, indolente o agresivo. La tomografía en cuanto al estadiaje y para ver metástasis. Y en cuanto al linfoma, o sea, lo que ven a ser enfermedades hematológicas, sí se pide un estudio de médula ósea. Esto de acá también es importante, el ANARBOR. Así como les dije, lo del síntoma B, el fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso. Linfoma de no-Hodgkin, síntomas B, estadio 1, es una sola lesión en un mismo lado del hemidiafragma. En el estadio 2 de Ann Arbor son más de 2 lesiones, pero también en el mismo lado del hemidiafragma. En el estadio 3 son 2 o más lesiones, pero a ambos lados. Eso puede ser supraclavicular, puede ser inguinal, pues a ambos lados. Y en el estadio 4 ya es metástasis. Entonces, de nuevo. Localizado es estadio 1 y 2 y avanzado es 3 y 4. Localizado 1, estadio 1, estadio 2, 2 o más lesiones, o sea, 2 o más ganglios, adenopatías, pero el mismo lado del hemidiafragma. En estadio 3, 2 o más adenopatías, pero a ambos lados del hemidiafragma. Y el estadio 4 ya hay metástasis. Linfoma de células B grandes difusos, el más frecuente de los linfomas de alto grado. Dijimos que esto es sobre todo un linfoma agresivo. El linfoma de células B, sobre todo el linfoma no Hodgkin, va a tener un marcador CD19 y CD20. ¿Y por qué es importante eso? Porque el CD20 responde bien al rituximab. Entonces eso es algo fijo que va en el esquema del tratamiento. Por eso. Esto de acá lo voy a mencionar ya en la próxima clase, pero como dijimos, pequeños detalles vamos a ver. Esto de acá también es importante. Acuérdense, R-CHOP en linfoma no Hodgkin. R del rituximab que dijimos porque el linfoma no Hodgkin expresa marcadores CD19, CD20 y el CD20 se puede dar rituximab. Ya, entonces, y el CHOP, no es necesario que se acuerden, acá está de todas maneras que incluye el CHOP, la ciclofosfamida, la doxorubicina o la hidroxomonorubicina, el oncovin y la prednisona, esto es lo que constituye, pero acuérdense del R-CHOP, linfoma no Hodgkin, porque en el Hodgkin ahí es otro esquema de tratamiento. Ya. Y linfoma no Hodgkin también tenemos otro que es el tipo folicular, pero que es o también llamado indolente, que tiene devolución lenta, ¿verdad? Pero también es un linfoma no Hodgkin, así que también se expresa anti-CD20 y también se le puede dar rituximab. Ya. Y ahora el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin puede estar asociado a Epstein-Barr, a inmunosupresión. Y acá ya no es que CD19 y CD20, acá es CD15 y CD30. Eso acuérdense, acá el linfoma de Hodgkin, CD15, CD30. Tenemos tipo clásico y no clásico. El más frecuente es el clásico, y de estos clásicos el más frecuente es el de esclerosis nodular.
El no clásico solamente tenemos el predominio linfocítico nodular, que es un pequeño porcentaje. ¿De qué diferencia? El clásico presenta las células de Rere-Stenberg, que son características del linfoma de Hodgkin. Entonces, si por ahí mencionan algo de células de Rere-Stenberg eh, y les mencionan cuál podría ser esclerosis nodular, y tal vez pueden ahí linfoma de células B, grandes difuso, linfoma folicular, ya piensan que grandes difuso y folicular, para empezar que ese es no Hodgkin, esa no va a presentar células de Rere-Stenberg, porque estas son características del Hodgkin. Y entonces si tiene células de Rere-Stenberg es de fenotipo clásico, quiere decir que puede ser cualquiera de estas. Depresión linfocítica, predominio linfocítico, celularidad mixta o esclerosis nodular. Estas se expresan CD15 y CD30. Pero también tenemos el no clásico. ¿Y qué diferencia? Que acá ya no hay células de Rere-Stenberg, acá se llaman células de popcorn. Y este CD15 y CD30 va a estar negativo. Este es el no clásico. Este es el que les dije también, recuerden, en el Ann Arbor tenemos A y B. A de ausencia de síntomas B, los síntomas B que acabamos de mencionar, y B es presencia de síntomas B. Entonces puede que venga como un casito así. Paciente presenta agrandamiento de ganglios linfáticos en región cervical, axilar, en el lado izquierdo del cuerpo. No tiene fiebre, ni sudoraciones nocturnas, ni pérdida de peso significativa. Según el estadio Ann Arbor, ¿cuál estadio más o menos consideran que está este linfoma? No se preocupen si se equivocan, recién lo estamos viendo y de todas maneras lo vamos a consolidar mejor la próxima clase. Pero a ver más o menos, ¿tienen alguna idea o cuál consideran que podría ser? Puede ser un estadio 2, pero no sabría decir si es A o B. Ya está muy bien. Estadio 2, ¿verdad? Porque dijimos que en uno era una sola adenopatía en el mismo lado del hemidiafragma. Dos era dos o más adenopatías en el mismo lado del hemidiafragma. O sea, tenemos región cervical y axilar, están en el mismo lado. Perfecto. Si les dijeran tal vez axilar e inguinal son ambos lados, entonces yo orientaría para un 3. Pero acá les dice el mismo lado. Dijimos A de ausencia de síntomas B. Y acá dice que no hay fiebre, no hay sudoración nocturna y no hay pérdida de peso, o sea, no hay síntoma B. Entonces sería A, estadio 2A, porque hay ausencia de síntomas B. Pero si les dijera que el paciente tiene fiebre, tiene sudoraciones nocturnas y tiene pérdida de peso, entonces sería B, porque B es de sí, de presencia. Presencia de síntomas B. Espero que se haya entendido. Igual me avisan si no para repetir. Por ejemplo, acá hay fiebre, sudoración nocturna, las últimas semanas acá sí hay algunos síntomas B. Entonces busco cuál es tiene síntomas B ya. Creo, sin necesidad de tal vez de leer todo, ya vemos cuál es el único. Entonces ahora comprobamos que es un estadio 3. Se observa ganglios en ambos lados del diafragma. Eso ya nos confirma que es un 3, ¿no? 3B. Ahí así es con este tema. ¿Y por qué les dije que recuerden el R-CHOP en el no Hodgkin? Porque en el Hodgkin es otro. No Hodgkin, el R-CHOP. Y en el Hodgkin tenemos este de aquí, el ABVD. No Hodgkin es AR-CHOP, como el Hodgkin es este de aquí. Que si es el estadio 1 y 2, se dan 4 ciclos, y si es un estadio 3 y 4, se dan 6 ciclos. ¿Y qué viene a ser el ABVD? Adriamicina, bleomicina, vimblastina y dacarbazina o doxorubicina. No, tal vez no se acuerden exactamente qué compone cada uno, pero acuérdense que es este esquema. De seguro ya con el repaso ya se va a ir acordando mejor, pero ahorita que quede fijo es que hasta que se acuerden lo de acá o que se haya entendido lo que he explicado, está muy bien. Y si no, no hay problema porque entiendo que recién lo estamos viendo y la próxima clase sí tiene que quedar más claro porque a eso es algo que les puede venir y también es importante siempre conocer. En tumores de pediatría, acuérdense que lo más frecuente en los niños es las leucemias. Los linfomas pueden darse más frecuente en el adulto. No quiere decir que no haya linfoma en niños, pero es más frecuente en niños la leucemia. Entonces, si le dice que neoplasia hematológica es más frecuente en los niños, la leucemia.
Y estos son factores de riesgo ambiental. La radiación ionizante, fármacos alquilantes, benceno, virus, aumentan el riesgo de tumores en pediatría. De acá, ¿qué me interesa ahorita que recuerde? Esto de acá vino. Si hay antecedente de trisomía 21 o síndrome de Down, enfermedad de Fanconi, radiaciones ionizantes, hidrocarburos, radioterapia, quimioterapia, porque esto es radiación y la radiación aumenta el riesgo de cáncer. Podría decirse bueno porque es parte de la terapia que ayuda, pero también después le predispone, ¿no? Y virus, Epstein-Barr y HTLV también aumenta el riesgo de leucemia. Este cuadrito, les digo, danle una revisada por si acaso. Entonces, tenemos dos tipos de leucemia. Linfoblástica es más frecuente en niños y mieloide es más frecuente en adultos. Los detalles ya lo vamos a ir viendo más el martes. Ya ver. Del linfoma de Hodgkin, acuérdense que esta de acá es un linfoma de células B maduras y está asociado a la translocación 814. Es algo característico del linfoma de Hodgkin. El tumor de Wilms es también llamado nefroblastoma y es sobre todo un tumor renal en niños. Aunque aumenta el riesgo, pacientes con riñón en herradura, hay doble riesgo para el tumor de Wilms. Y esto de acá también es característico. Si menciona algo de masa abdominal, hematuria, pacientes con riñón en herradura, aumenta el riesgo de nefroblastoma. De neuroblastoma no he visto mucho que pregunten, pero esto ya lo vamos a explicar mejor la siguiente clase. Y a ver, por ejemplo, acá, ya, más o menos, no se preocupen. Vamos, linfoma de células B grande difuso, ¿cuál sería la primera línea de tratamiento que le darían? Olvídense que dice estadio 3, simplemente más o menos qué tratamiento le considerarían en un linfoma de células B grande difuso. El CHOP, el R-CHOP era El R-CHOP, perfecto. Y si acá, bueno, acá sí estaba un poco más, pero si les ponían el ABVD, igualito es el R-CHOP. ¿Por qué? Porque les dice linfoma de células B grandes difuso. Y este es un tipo de linfoma no Hodgkin. Y el no Hodgkin, dijimos, expresaba el CD20 y eso va con el R-CHOP. Muy bien. Pero si les decían otro linfoma, por ejemplo, con CD15, CD30, con células de Reger-Sternberg, es un tipo de esclerosis nodular, que es un tipo de Hodgkin. Entonces ahí en el Hodgkin va de acá, el ABVD. Ya bueno, entonces creo que ahorita ya tienen clase con Christopher, entonces ya bueno, este es el último. ¿Tumor más frecuente en pediatría, cuál dijimos? la leucemia, dijiste, creo, o leucemia, va a decir leucemia. Sí, leucemia. Muy bien. Entonces de acá ya vemos las demás preguntitas la próxima clase y nos estaríamos viendo entonces el martes también a las 7. Ya. Cualquier cosa igual que estamos comentando. El link del post de hoy ya está en el grupo, ya está en el chat de Teams y entonces eso sería todo por hoy. Cuídense mucho.